Vamos a empezar revisando lo que hicimos en el programa anterior. Profesora, en el programa anterior escribimos y revisamos la primera versión del informe, que propone recomendaciones para seguir desarrollándonos como país, en este marco y contexto del Bicentenario. Y en este informe hemos escrito los antecedentes, análisis y conclusiones desde el área de ciencia y tecnología para avanzar como país, con un potencial energético muy grande, respecto de lo cual tenemos el reto de seguir desarrollando y llevando la energía eléctrica a todos los pueblos. ¿Qué aprendimos en el programa anterior de ciencia y tecnología? Terminamos de construir nuestro prototipo de aerogenerador casero, para comprender que el uso de energías limpias, como la eólica, es capaz de generar electricidad con un bajo impacto en el ambiente. Bien, estudiantes, el programa de hoy se titula Argumentamos el impacto de la calidad de energía eléctrica en el ambiente y la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el propósito, profesora? El propósito de esta actividad es fundamentar con evidencia científica su posición respecto al impacto del desarrollo científico y tecnológico en el ambiente y la sociedad, relacionado con la energía eléctrica, entendida como un derecho de las familias y comunidades del país. Además, plantear una propuesta escrita de acciones para generar energía limpia en beneficio del ambiente. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Lo sabremos cuando hayamos elaborado un fundamento escrito con evidencia científica sobre el impacto del desarrollo científico y tecnológico en el ambiente y la sociedad, relacionado con la energía eléctrica como un derecho de las familias y comunidades del país. Además, cuando hayamos escrito una propuesta de acciones que contribuyan a la generación de energías limpias en beneficio del ambiente. Ahora, te describiremos las actividades que desarrollarás en este programa. En un primer momento, vamos a escuchar una situación polémica sobre la importancia que tiene la energía eléctrica como un derecho de las familias y plantearemos nuestra opinión. En un segundo momento, escucharemos información científica, datos, investigaciones y estudios sobre la problemática y seleccionaremos la información que apoya nuestra opinión. Luego, construiremos nuestro fundamento escrito con evidencia científica sobre el impacto del desarrollo científico y tecnológico en el ambiente y la sociedad, relacionado con la energía eléctrica como un derecho de las familias y comunidades del país. Finalmente, revisaremos todo lo trabajado en los programas de ciencia y tecnología y elaboraremos una propuesta escrita de acciones que contribuyan a la generación de energías limpias en beneficio del ambiente. ¡Qué genial, profesora Carmen! Amigas y amigos, debemos estar muy atentos al programa. ¡Qué genial! ¡Vamos a continuar! Lucía, ¿qué vimos en los programas de ciencia y tecnología? ¿Recuerdan cómo se generan energías limpias a partir del potencial energético que tiene el Perú? ¿Cómo funcionan los parques eólicos? ¿Cómo construyeron un aerogenerador casero? ¿Por qué lo hicieron? Ahora, respondan estas preguntas. ¿Qué importancia tiene la energía eléctrica para las poblaciones como parte del desarrollo científico y tecnológico? ¿Cómo las poblaciones pueden acceder a la energía eléctrica sin que se genere un impacto negativo en el ambiente? Estudiante que nos escuchas desde casa, dialoga con el familiar que te acompaña y responde las preguntas en tu cuaderno. Muy bien, ahora vamos a escuchar una situación polémica que se ha presentado en una de las comunidades de la selva. Por favor, Lucía, léenos la situación. Los pobladores de una de las comunidades que se ubica en las márgenes de la cuenca del río Marañón se han reunido para evaluar la posibilidad de la construcción de una gran central hidroeléctrica. La construcción de este proyecto implica desviar una de las vertientes del río,
para que así se capte el agua necesaria hacia la central que se construirá. Los pobladores en asamblea, haciendo uso de su derecho a la consulta previa y al derecho del uso de los recursos naturales, han pedido que se realicen los estudios de impacto ambiental para tomar una mejor decisión. Ellos han escuchado que desviar vertientes de ríos y construir las centrales hidroeléctricas traen algunas consecuencias, como pérdidas de áreas agrícolas, emisión de gases contaminantes, deforestación de algunos bosques, pérdida de fertilizantes para el suelo y pérdidas de varias especies. Además, afectaría a poblaciones aledañas. La empresa constructora señala que, si bien hay un impacto, las ventajas y los beneficios que tendrán las poblaciones aledañas en el acceso de la energía eléctrica son numerosos. Les cambiará el estilo de vida y traerá desarrollo científico, tecnológico y económico a sus comunidades, como parte del derecho que tienen las familias a la energía eléctrica. Gracias, Lucía. Ahora, después de escuchar la situación, pensemos por un momento y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas en cuanto al desarrollo científico, tecnológico y económico puede traer la construcción de una central hidroeléctrica para acceder a la energía eléctrica? ¿Qué impactos negativos para el ambiente puede traer la construcción de la central hidroeléctrica en la comunidad que se menciona? ¿Qué decisión crees que debería tomar la población? ¿Por qué? Es una situación bastante difícil, profesora. Por un lado, la construcción de una central hidroeléctrica es una oportunidad de desarrollo y acceso a la energía eléctrica, pero por otro lado, trae consecuencias al ambiente. Así es, Miguel, pero realicemos unas respuestas preliminares. Luego responderemos con más sustento. Profesora, ¿y cuál será la pregunta que guíe este programa? En este programa, que es el último relacionado con el área de ciencia y tecnología, serán 2 preguntas, y estas son: ¿por qué podemos decir que el desarrollo científico y tecnológico relacionado con la energía eléctrica impacta en el ambiente y en la vida de las personas de nuestra comunidad? ¿Qué acciones que contribuyan a la generación de energías limpias en beneficio del ambiente podemos elaborar? Anota las preguntas en tu cuaderno u hojas. Estudiantes de tercero y cuarto, escriban sus respuestas a estas 2 preguntas, dialogando con el familiar que los acompaña. Ahora, escucharemos información científica, datos, investigaciones y estudios sobre la problemática. Chicas y chicos de tercero y cuarto grado de secundaria que nos escuchan desde sus casas, deberán ir anotando las ideas clave que apoyen las respuestas que han escrito, para así establecer sus fundamentos. A continuación, Miguel nos compartirá la información de una situación que se presentó en nuestro país hace algunos años. Adelante, Miguel. Sí, profesora. Yo les comentaré brevemente el caso de 5 proyectos que se plantearon desarrollar justamente en la cuenca del río Marañón. El artículo es de una página web llamada Mongabay, Periodismo Ambiental Independiente en Latinoamérica, que se titula Perú, los impactos ambientales de 5 proyectos hidroeléctricos en el Marañón, publicado en el año 2017, en el cual se toma como referencia el estudio titulado Marañón, costo social de los impactos acumulados de 5 proyectos hidroeléctricos. En resumen, este estudio analizó las consecuencias ambientales que podría ocasionar la ejecución de los proyectos Manseriche y Rentema, localizados en la cuenca baja del río Marañón y Veracruz, Chadín II y Río Grande, en la parte media-baja de la misma cuenca. Entre los efectos ambientales identificados por el estudio figuran el cambio del curso natural del río Marañón y la posterior inundación de áreas agrícolas, la emisión de gases de efecto invernadero al destruir bosques que los almacenan,
el impacto en las rutas migratorias de peces y el cambio en los patrones de transporte y deposición de sedimentos que fertilizan los alrededores del río. Los efectos afectarían, sobre todo, a poblaciones de las regiones La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Profesora Carmen, esos sedimentos que menciona el estudio, ¿por qué son importantes? Son importantes porque se usan como fertilizante natural del suelo, que luego será usado por la población para sus cultivos. Estos sedimentos son amigables con el ambiente. Sigamos escuchando e identificando las ideas principales. De la misma manera, el estudio ha elaborado una proyección económica de los impactos ambientales de los 5 megaproyectos hidroeléctricos. 4.900 millones de soles perdidos por 190.000 hectáreas inundadas de campos agrícolas. 418 millones de soles perdidos por la emisión de gases de efecto invernadero debido a la pérdida de bosques que almacenan dichos gases. 350 millones de soles perdidos en pesca por el bloqueo de las rutas migratorias de peces y 7 millones de soles en productividad agrícola por el cambio en el patrón del transporte de sedimentos fertilizadores. Todos los impactos ambientales suman una pérdida de aproximadamente 5.700 millones de soles, alrededor de 1.700 millones de dólares americanos, en una proyección de 30 años. ¡Oh! Es decir, también representa un gasto y pérdida de dinero para todas y todos los peruanos. Finalmente, el estudio menciona que en la cuenca del Marañón encontramos diferentes ecosistemas, como el pajonal andino, los matorrales, los bosques secos y los bofedales, que son una importante fuente de agua para la agricultura local. Otro de los impactos que no se ha registrado en los estudios de los proyectos de las hidroeléctricas es la pérdida de especies endémicas, como aves, plantas, anfibios y mamíferos. ¡Wow! El impacto también es a nivel de los ecosistemas, profesora Carmen. Pero no todas las construcciones de centrales hidroeléctricas causan ese impacto. Cuando se construyen centrales pequeñas para pocas poblaciones, donde no se genera toda una desviación de cauces de ríos grandes, el impacto es menor. ¡Qué interesante todo este aprendizaje! Por otro lado, es importante señalar que el sector eléctrico es la clave para el desarrollo del país. Pero la electricidad generada haciendo uso de los recursos energéticos renovables. Vamos a escuchar la siguiente información. El gerente de regulación de tarifas de Ocinergmin, en el documento titulado La industria de la electricidad en el Perú, 25 años de aportes al crecimiento económico del país, publicado por Ocinergmin en el año 2016, se menciona lo siguiente. El impacto de las energías renovables. Desde 2008, Perú estableció que era de interés nacional y necesidad pública la promoción de las energías renovables. Asimismo, se ha logrado impulsar el desarrollo de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, SFD, en las zonas rurales y aisladas del país, lográndose adjudicar la subasta para instalar hasta 500.000 sistemas fotovoltaicos, off-grid, equivalentes a 50 megawatts de capacidad. También en el mismo documento se menciona lo siguiente. Los proyectos de generación eléctrica solar, los parques eólicos, las centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada menor a 20 megawatts y las centrales térmicas a base de biomasa y biogás constituyen las tecnologías RER, recursos energéticos renovables, en operación en el Perú. Estos proyectos mitigan las emisiones de CO2 debido a que no realizan ningún proceso de combustión fósil en sus procesos de generación eléctrica. En esta línea, se estima que los proyectos de generación RER
habrían evitado la emisión de 4,6 millones de toneladas de CO2. La mayor mitigación de CO2 se habría obtenido de las centrales mini hidráulicas, 40%, las centrales de biogás, 27%, y los parques eólicos, 13%. Por otro lado, es importante señalar que el sector eléctrico es la clave para el desarrollo del país. Así lo menciona un artículo de Statkraft Perú, donde señala lo siguiente. El acceso a formas modernas de energía no puede ser considerado por sí solo como una garantía para alcanzar el desarrollo sostenible. Sin embargo, la evidencia sostiene que la electrificación puede ser considerada como un requisito previo para aumentar la productividad y el empleo, promover mejores niveles de vida a través de la salud, la educación y comunicación, y en consecuencia reducir la pobreza. Es decir, profesora, que hay una relación muy estrecha entre el desarrollo y la electrificación rural. Así se menciona, Miguel. Pero terminemos de escuchar el artículo. En lo que refiere a la educación, el acceso a la energía permite más tiempo disponible para el estudio fuera de horas de clase, el desarrollo de servicios de telecomunicaciones que facilitan la transmisión de conocimientos y el acceso a la educación a distancia. Claro, tiene mucho sentido, porque hay comunidades muy alejadas, donde al no contar con electricidad, no se pueden comunicar por teléfono, por ejemplo, que es un medio de telecomunicación y que depende de la energía eléctrica. Además, ahora que estamos en esta situación de pandemia, sería genial que todas las peruanas y todos los peruanos pudiéramos contar con electricidad y acceso a internet para recibir las clases no solo por radio, sino también por tele y por la web. Así es, Lucía. Sigamos escuchando lo que nos dice el artículo. Por el lado de la salud, la electrificación también facilita el almacenamiento de medicamentos y vacunas, la prestación de asistencia sanitaria mejorada, la reducción de lesiones relacionadas con actividades primarias y propicia la baja incidencia de enfermedades relacionadas con la combustión al usar energía de fuentes renovables y sostenibles. Industrias que son fundamentales para el crecimiento del país, como la minería, no podrían desarrollarse sin una adecuada generación de energía eléctrica. Además, un acceso eficiente a fuentes de energía permite la creación de trabajos relacionados y una mayor productividad por el uso de maquinarias y acceso a opciones energéticas cada vez más asequibles para reforzar el desarrollo industrial del país. Profesora Carmen, es muy interesante lo que mencionan estos artículos sobre el uso de las energías limpias que provienen de los recursos energéticos renovables. Por un lado, nos mencionan que usarlas sí representa una eficiencia energética, como cuando se utilizan los sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Además, que la población cuente con energía eléctrica incide positivamente en su desarrollo, mejora la productividad y el empleo, promueve mejores niveles de vida a través de la salud, la educación y comunicación, y en consecuencia, propicia la reducción de la pobreza. ¡Qué importante es la energía eléctrica! Ahora, ya con todas esas ideas clave identificadas sobre el impacto de la implementación de las centrales hidroeléctricas y la importancia de la energía eléctrica, revisa la respuesta a la primera pregunta que se formuló al inicio y que contestaste de manera breve. Luego, escribe la respuesta agregando los fundamentos que has podido seleccionar a lo largo del programa. Te recordamos la pregunta. ¿Por qué podemos decir que el desarrollo científico y tecnológico relacionado con la energía eléctrica impacta en el ambiente y en la vida de las personas de nuestra comunidad? Continuaremos con la segunda pregunta, que es: ¿qué acciones que contribuyan a la generación de energías limpias en beneficio del ambiente podemos elaborar? Para responder esta pregunta, cuya respuesta será un insumo para las recomendaciones de la experiencia de aprendizaje 4, es necesario que revises todo el material elaborado a lo largo de los programas anteriores de Ciencia y Tecnología.
Recuerda que hay otras formas de energías limpias que el Perú tiene como potencial energético y que se pueden implementar, causando un impacto muy bajo en los ecosistemas y en las poblaciones. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, claro, profesora. Está el potencial de la energía solar y de la energía eólica, además de la hidroeléctrica que, como usted ya nos mencionó, si es de una central pequeña, no causa mucho impacto. Entonces, con todo este aprendizaje e información analizada, ¿cómo responden la pregunta sobre las acciones que contribuyan al acceso a la energía eléctrica y al cuidado del ambiente con el uso de las energías limpias? Estudiantes de tercero y cuarto que se encuentran en casa, dialoguen con el familiar que los acompaña y respondan a la pregunta. Luego, elaboren una propuesta escrita de acciones fundamentadas que contribuyen al acceso a la energía eléctrica y al cuidado del ambiente. Profesora, yo tengo una recomendación y la voy a compartir. Adelante, Miguel. Mi recomendación sería que se implementen en las comunidades los sistemas de electrificación, haciendo uso de los recursos energéticos renovables de la zona. Porque está comprobado con estudios que el uso de estas energías tiene un bajo impacto en el ambiente, pues no emiten muchas cantidades de dióxido de carbono al aire y por lo tanto no contribuyen al calentamiento global ni a la emisión de gases de efecto invernadero que perjudican no solo el ambiente, sino también la salud de las personas. Miguel, ¿puedo agregar a tu recomendación algún aspecto? Sí, claro, Lucía. Adelante. Además, la electrificación rural que llegue a las comunidades y pueblos va a tener un impacto positivo en la calidad de vida de los pobladores, porque les permitirá acceder a muchos servicios, como lo menciona la información que hemos escuchado. Por ejemplo, mejora la productividad y el empleo, promueve mejores niveles de vida a través de la salud, la educación y comunicación, y en consecuencia propicia la reducción de la pobreza. ¡Qué genial, Miguel y Lucía! Estudiantes de tercero y cuarto que nos escuchan desde casa, ¿qué otras propuestas podemos hacer? Estudiante, ahora debes terminar la actividad de elaborar tu argumento sobre el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la calidad de vida de las personas de tu comunidad, relacionado con la energía eléctrica y el uso de las energías limpias, que incluya la propuesta de recomendaciones. Recuerda guardar las evidencias en tu portafolio.